Hola, mi nombre es Joaquín Sarrión Esteve y soy profesor titular de Derecho Constitucional en la UNED. Además, soy titular de la cátedra Jean Monnet, Gobernanza y Regulación en la Era Digital y director de la cátedra Isaac en Derechos Individuales, Investigación Científica y Cooperación. Hoy vamos a hablar de la gobernanza y regulación de los datos en la Unión Europea y vamos a realizar una pequeña introducción, una pequeña aproximación a cuál es el modelo de gobernanza en relación a los datos en el ámbito europeo, en el ámbito en concreto de la Unión Europea. Esta actividad se introduce en el marco de las actividades de las dos cátedras mencionadas, la cátedra Monnet y la cátedra Isaac, y además en el marco también de las actividades del Centro Baldus de la Universidad de Perugia sobre datos. Debemos advertir que las opiniones manifestadas son propias, en este caso mías, del autor, y en ningún caso son imputables a la Unión Europea, que financia las actividades de la cátedra de Jean Monnet y del Centro Baldus. Bien, ¿cuál es el modelo de gobernanza de los datos en el ámbito de la Unión Europea? Vamos a ver cuál es el marco normativo, y vamos a ver que la Unión Europea está desarrollando un marco normativo para garantizar, para potenciar la libre circulación de datos en el ámbito de la Unión, no en el ámbito hacia afuera, no en el ámbito fuera de la Unión, pero sí dentro de la Unión Europea. Y por otro lado, vamos a ver cómo evoluciona ese marco normativo precisamente para potenciar el uso de datos en el marco de la Unión Europea frente a un modelo tradicional basado en el consentimiento a un modelo basado en otras bases jurídicas que ya está en el Reglamento General de Protección de Datos, pero que vamos a ver se está desarrollando a pasos agigantados con otros principios que van a sobreponerse al consentimiento sin por ello dejar de proteger al individuo, a la persona, como titular, como centro de los datos de la habeas data. Bien, ¿cuál es el marco normativo que nos encontramos en la Unión Europea? Actualmente podemos ver que tenemos un reglamento de 2018 relativo a un marco para la libre circulación de los datos no personales. En materia de datos podemos hablar de datos de carácter personal y datos no personales. Los datos de carácter personal son aquellos datos que identifican o permiten identificar a la persona. Cualquier tipo de datos que permita identificar a la persona es un dato de carácter personal. Pensemos que una imagen es un dato, pensemos que nuestro nombre es un dato, pensemos que el DNI es un dato, pensemos que puede haber datos relativos a la salud, que puede haber datos biométricos, que puede haber datos incluso genéticos, ¿no? Hay otros datos que son datos de carácter no personal. ¿Por qué? Porque no permiten identificar a la persona o bien no la identifican. Pensemos en datos anonimizados que simplemente hablan pues de cuestiones relativas a estadísticas, o pensemos incluso de datos que no se vinculan en ningún caso con las personas, datos de infraestructuras, datos de maquinaria, que no tienen ninguna relación absoluta con las personas, son datos de carácter no personal. Los datos de carácter no personal son datos que se rigen por el principio de la libre circulación, porque no hay necesidad de proteger a las personas en relación al uso y tratamiento de esos datos, y por tanto hay una gran libertad por parte de las empresas para la gestión y el uso de esos datos en el ámbito de la Unión Europea, incluso para transferencias entre países. Luego tenemos una directiva de 2002 sobre el tratamiento de los datos personales y la protección de la intimidad en el sector de las comunicaciones electrónicas, porque era evidente que era necesario proteger los datos de carácter personal, y el Reglamento General de Protección de Datos de 2016, que es el reglamento relativo a la protección de personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos. Hay que tener en cuenta que este reglamento, que deroga la anterior Directiva de Protección de Datos de la Unión Europea, establece la libre circulación de datos personales también, como en relación a la libre circulación de datos no personales. Lo que pasa es que hay una gran diferencia, porque la necesidad de proteger los datos de carácter personal y mantener a la persona como centro de la protección de sus datos, al titular de los datos, al interesado, motiva que ese reglamento aún esté basado fundamentalmente en el consentimiento, un consentimiento informado por parte de la persona, que va a legitimar el uso de los datos y también la libre circulación de los mismos, sin perjuicio de que haya otras bases jurídicas de legitimación del uso de datos también en el propio reglamento, como son, por ejemplo, la protección de la salud, el ejercicio de desarrollo de contratos, otros intereses públicos, la investigación científica, etcétera, ¿no? Otras bases jurídicas de legitimación del tratamiento. Junto a este reglamento hay otros también que son importantes en esta materia. Por ejemplo, el reglamento de 2022 que establece la gobernanza de datos en la Unión Europea y que es aplicable tanto a los datos personales como a los datos no personales, y que pretende precisamente abordar y facilitar la gestión de los datos, incluido el acceso, el intercambio, la monetización, al tiempo que prioriza la privacidad y seguridad de los datos, buscando aumentar los flujos de datos y mejorando la reutilización de los datos en el sector
en el sector público. Junto a eso hay otros instrumentos normativos que son importantes y que no podemos dejar de mencionar. Antes hemos dicho que un instrumento esencial es el Reglamento General de Protección de Datos. Pero el Reglamento General de Protección de Datos aplicable a los datos personales no es aplicable en todos los ámbitos, sino que en el ámbito específico de los datos de carácter penal o de carácter criminal, en el ámbito de las investigaciones, en el ámbito de las ejecuciones de sentencias o de sanciones penales, todo ese ámbito está regulado por una directiva, también de 2016, que complementa el paquete de protección de datos de ese año junto al Reglamento General y que se ha desarrollado en España y en otros países, porque son materias, digamos, más vinculadas a la seguridad pública de los Estados miembros. Uno de los grandes desafíos, uno de los grandes retos, si tenemos en cuenta estos instrumentos normativos que aún no están completos, estamos esperando nuevos instrumentos normativos que está desarrollando la Comisión Europea para regular los espacios europeos de datos, nos encontramos con que, a pesar de que el Reglamento General de Protección de Datos y la Directiva de 2016 sobre datos personales en materia penal y en materia de investigación criminal hablan de libre circulación, no garantizan la libre circulación. ¿Y por qué no? Porque frente a los datos no personales, donde sí hay garantizada una libre circulación de datos, en los datos de carácter personal hay ciertos márgenes nacionales que han permitido una fragmentación del derecho en los diferentes Estados miembros que dificulta en gran manera la libre circulación de datos de carácter personal con independencia del sector en el que nos encontremos. Por tanto, la Unión Europea está tratando de evolucionar y transitar desde un modelo basado fundamentalmente en el consentimiento y que han reforzado los Estados miembros para permitir y facilitar la libre circulación de los datos más allá del consentimiento, con el uso secundario de los datos y otras bases jurídicas legitimadoras como la inversión científica, la protección de la salud pública, la protección del orden público, que va a permitir evolucionar hacia un modelo nuevo de protección de datos donde haya otros intereses colectivos que se sobreponen a la protección del individuo, sin perjuicio de que no se descuide al individuo y siga siendo el protagonista como titular de los derechos. Pero también plantea estos desafíos, como veremos. Para ello, se están utilizando técnicas, sobre todo de la anonimización, pseudonimización para los datos personales, aunque sabemos que hoy en día las técnicas que hay aún no permiten una anonimización 100% segura. Y luego la regulación de los espacios europeos de datos para ciertas categorías particulares con una alta protección para garantizar la confidencialidad de los datos y la seguridad de los datos, en materia, por ejemplo, del emergente espacio europeo de datos sanitarios, porque no hay hoy en día aún un espacio europeo de datos sanitarios, lo cual está evitando que haya una investigación eficiente en materia de salud pública para conseguir nuevos medicamentos, para conseguir nuevos productos sanitarios y para prestar servicios sanitarios mejores a los ciudadanos que a la hora de circular en la Unión Europea se encuentran con que es muy difícil trasladar sus expedientes, sus historias clínicas de un estado a otro para obtener unos servicios de salud adecuados a su derecho a la salud pública, ¿no? Los principios que son esenciales proteger para lograr eso es el principio de transparencia en el tratamiento y sus fines. Los ciudadanos deben conocer que sus datos se están utilizando, incluso más allá de su consentimiento, y para qué. Hay que conseguir tratar datos muchas veces heterogéneos de diferentes categorías. Hay que garantizar también que se protegen los datos desde el diseño de las diferentes innovaciones y tecnologías que vamos a utilizar, los diferentes programas y softwares que vamos a utilizar para tratar y procesar los datos. Tenemos que garantizar también que cuando se utilicen sistemas de inteligencia artificial o que utilizan algoritmos y que por tanto van a utilizar sistemas basados en automatización, se protegen también los derechos de las personas. Y vamos a tener también que facilitar la participación del interesado, del sujeto fuente de los datos, del sujeto originalmente titular de esos datos, para que participe en los beneficios. Porque de otra manera va a ser difícil convencer a las personas de que sus datos se están utilizando para su bienestar si no ve que pueda participar en los resultados del uso de esos datos, ya sea para la protección de su salud, ya sea para la protección de cualquier otro bien jurídico de su interés. Como conclusiones sobre el modelo de gobernanza de datos que se está desarrollando en la Unión Europea podemos destacar, en primer lugar,
que se está desarrollando un modelo de gobernanza nuevo, que está evolucionando desde el principio de protección de datos hacia otros principios y protección de intereses colectivos, y que converge hacia la libre circulación de datos, sea tanto de datos de carácter no personal como también de datos de carácter personal. En esa materia es necesario, lógicamente, desarrollar los diferentes espacios europeos de datos hacia un macroespacio europeo de datos, sin perjuicio de los diferentes sectores y de las diferentes categorías que requieren diferentes niveles de protección, y para ello también hay que, sin duda, dar un protagonismo al individuo, que no puede quedar en el mero consentimiento, sino que tiene que también ser consciente de poder participar, de poder saber, de poder conocer para qué se están utilizando sus datos en investigación y en otras áreas, y poder participar en los beneficios de los resultados que se consigan gracias precisamente a sus datos, aunque sea en pequeña medida. Eso sería el planteamiento de la presentación. Muchas gracias por la atención recibida.